Municipal que definía finalmente lo previsible, la suspensión momentánea de las elecciones el próximo 27 de septiembre y la fecha del 29 de noviembre como una de las posibles para realizar las elecciones, luego de las reuniones con las 8 fuerzas políticas, con miembros del Comité Sanitario, juntamente con la gente de la Junta Electoral. Fernando Pérez se ha transformado en estos últimos días, en estas últimas semanas, en un punto de contacto casi permanente, así que le agradecemos el contacto. Ya estamos con el móvil para preguntarle detalles de esta decisión de la Junta Electoral. Marce, adelante, buen día. Muchísimas gracias, Pablo, y muy buen día para todos. Y estaba sacando cuenta mientras te escuchaba, desde el 29 de marzo al 29 de noviembre van a ser 8 meses la diferencia entre aquella fecha estipulada inicial y ahora la que finalmente se pospuso. Vamos a estar hablando de esta resolución 43 con Fernando Pérez. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, ¿de qué consta esta resolución más allá del cambio de fecha? A ver, en el día de ayer la Junta Electoral finalmente dispuso la suspensión, en primer lugar, de la campaña electoral. Recordemos que la campaña estaba en marcha desde el 11 de agosto. Como los plazos de campaña están ligados a la fecha de los comicios, obligaba a suspender en primer lugar lo que es la campaña y además suspender las elecciones previstas para el 27 de septiembre. Un poco ya esto se venía conversando, sobre todo desde la última audiencia que había tenido lugar con los apoderados de los partidos y alianzas, y de la cual también había participado Carlos Pepe, el representante del COE local, y el doctor Marcelo Ferrario, el secretario de Salud de la Municipalidad, en la cual ellos habían dado cuenta de cómo estaba la situación epidemiológica en la ciudad de Río Cuarto, había cuenta del brote de casos positivos, y también se habían escuchado los planteos de los distintos apoderados, que cada uno con sus matices, sus distintos fundamentos, pero todos más o menos coincidían en requerir la suspensión de las elecciones. La Junta Electoral, en definitiva, ha hecho lugar a los planteos y, por las razones que expone en la resolución del día de ayer, ha suspendido campaña y elecciones del 27 de septiembre. Bueno, ¿cómo fue unánime de todos los partidos el pedido y la resolución obviamente posterior después? ¿Cómo fueron los matices? De los 8 partidos y alianzas acreditados, solamente 2 hicieron una presentación formal en el expediente, Juntos por Río Cuarto y Río Cuartenses por la Ciudad. Son los que hicieron un planteo formal solicitando la suspensión de las elecciones del 27 y su aplazamiento para el 29 de noviembre. Pero en la audiencia que tuvo lugar el viernes pasado, todos los apoderados en general, cada uno fue requiriendo el uso de la palabra y todos, insisto, con distintos fundamentos, pero todos coincidían en definitiva que no estaban dadas las circunstancias para votar, para que el elector fuera a las urnas el 27 de septiembre. Habida cuenta además de la información que en esa misma audiencia había suministrado Pepe y Ferrario, que daban cuenta de la escalada de contagios que justo se había producido días anteriores a la audiencia. ¿El inicio de esta nueva campaña para cuándo está previsto? Normalmente, bueno, en primer lugar lo que ha hecho la Junta es suspender. Luego, a partir de ahí, se van a suceder una serie de resoluciones que normalmente son las que encaminan las distintas etapas que han quedado por cumplir en el proceso electoral. Seguramente en estos días va a estar saliendo una resolución que determine los nuevos plazos de campaña. Por lo pronto, lo único que hay es la suspensión de la campaña y la suspensión de los comicios. Generalmente por allí es 45 días, con lo cual, digamos, uno piensa que mediados de octubre podría llegar a estar iniciándose nuevamente la campaña. Voy al escenario que no queremos, en definitiva ninguno, ¿no? Sigue habiendo casos de manera profunda en las próximas 5 o 6 semanas, incluso, digamos, los mismos sanitaristas han hablado al respecto. Llego a esa fecha, estamos en primeros días de septiembre, 45 días nos separan de mediados de octubre. ¿Cuándo se decide si hay una o no? Si se puede o no se puede. Eso sería, digamos, si se puede o no se puede el 29 de noviembre. Bien. Recordemos que tenemos una ordenanza y un decreto de promulgación que están vigentes, que determinaron una nueva fecha de los comicios del 27 de septiembre y una segunda fecha alternativa para el 29 de noviembre. Los órganos competentes para determinar la fecha de los comicios ya se han manifestado. Consejo, por su parte, de manera unánime, y el Departamento Ejecutivo, el señor Intendente. La Junta Electoral lo que hace es ir siguiendo la marcha del proceso electoral hasta que llegamos, como dices tú, a las urnas.
Y en este proceso electoral que de alguna manera es excepcional, es extraordinario, es un día a día. Fíjense que la Junta siempre se ha movido en el sentido de ir recabando la información necesaria. Se hizo la consulta al COE central, se requirió un protocolo sanitario, se hizo consultas al COE local, se trajeron a los especialistas. Es decir, me parece que por ahí es pronto aventurarnos sobre el escenario del 29 de noviembre. Lo que sí podemos decir es que se va a continuar en la actividad, eso incluso quedó claramente plasmado en la resolución de ayer, se va a seguir trabajando en las medidas para adoptar para cuando se vaya a las urnas, y se va a seguir analizando las circunstancias o el cambio de circunstancias. Y en base a eso se tomarán las decisiones llegado el momento. Por lo pronto está claro que el 27 no se vota y que continúa la actividad para seguir adoptando medidas y difundirle para que el elector sepa cuáles son las medidas que se van a adoptar para el día de las elecciones. Pero insisto, recordemos además que ya hay un protocolo sanitario y que el COE ya ha contemplado la posibilidad de votar en este contexto de pandemia. Habrá que ver si las circunstancias lo permiten. Igualmente para el 29 se mantiene la misma cantidad de establecimientos educativos, la misma logística. Exactamente. Tenemos, antes de las del 27 de ahora, ya teníamos la Carta Marina aprobada y estábamos por difundir los lugares de votación para que el elector pudiera empezar a hacer esa consulta. Se mantienen los 49 establecimientos, se mantienen en 463 mesas, se ha disminuido la cantidad de electores por mesa, se mantiene el llamado que se hizo para los facilitadores, los cuales después se les va a indicar a dónde tienen que ir. Es decir, la tarea que ya se hizo hasta el momento se mantiene y recordemos, hay un protocolo sanitario aprobado que eventualmente se podrá revisar si hay algo perfectible que se pueda cambiar, pero en principio el protocolo está, la Carta Marina está. Llegado el momento vamos a empezar a exhibir el padrón para que el elector pueda empezar con tiempo a verificar a dónde tiene que ir a votar. Bueno, otra pregunta que por ahí también era duda. Las 8 fuerzas se pueden seguir manteniendo, no puede haber nuevas fuerzas, puede haber alianzas, no alianzas o conservar esas 8 hasta el 29 de noviembre. No, está muy bien la pregunta. Hay tareas que técnicamente nosotros les llamamos precluidas, es decir, hay etapas que ya se han cerrado y que no son susceptibles de ser revisadas nuevamente. Hay 8 fuerzas políticas con listas de candidatos ya oficializadas que ya están plasmadas en una boleta única de sufragio. Esa etapa ya está cerrada y son las mismas fuerzas las que continúan para, en este caso, el 29 de noviembre. Paula y Javi, ¿alguna consulta? No, simplemente, bueno, el agradecimiento. Bueno, a lo mejor como una cuestión personal, ¿qué opina Fernando Pérez de esto es un desgaste en todas las fuerzas automáticamente, esta permanente prórroga de elecciones y demás? ¿Se produce un desgaste natural propio del contexto o no pasa nada con esto? ¿Qué opina? Nos pregunta ya, y en el plano personal, Fernando, desde estudios, bueno, una opinión que te merece si hay un desgaste de fuerza con todas estas posposiciones de todos los integrantes, digamos, de las próximas elecciones. Usted me pregunta desde el punto de vista de la Junta Electoral y la Claro, tarea nuestra. A ver, es una tarea que lo hacemos con responsabilidad y en mi caso con mucho gusto. No es la primera elección de la que soy secretario. Siempre, cada elección ha tenido sus matices. Por supuesto que esto ha superado cualquier previsión posible, pero lo hacemos con la mayor responsabilidad y con el mayor gusto. La verdad que es una tarea que, por supuesto, uno no es un desgaste, sino que por ahí uno querría ver reflejado el trabajo en una conclusión. Yo estimo que, obviamente, vamos a llegar al día de la votación, se va a hacer las cosas de la mejor manera posible y esto se va a ver reflejado ese día. Fernando, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, pasaba con nosotros Fernando Pérez, 24 horas después de la resolución 43, recordamos el 27 de septiembre al 29 de noviembre se pasan las elecciones municipales en Río Cuarto. Muchas gracias, Marce. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli, muy amable. Bueno, ahí está entonces la prórroga y la no definición por el momento, lo decía el propio Fernando Pérez, es muy anticipado, ¿no?, pronunciarse definitivamente como el 29 de noviembre, la próxima fecha de elecciones, porque no se sabe cuál va a ser el contexto, sobre todo epidemiológico, para la realización o no de las mismas. Seguiremos en el día a día, como dice la Junta Electoral, esperando a ver qué sucede.